Bienvenida o bienvenido. Hoy vamos a explorar unos documentos muy interesantes que tocan una pregunta frecuente sobre la Iglesia Católica. ¿Por qué las monjas no pueden oficiar la misa? Vamos a ver juntos qué dicen estas fuentes sobre las razones teológicas e históricas. Exacto. El objetivo es entender bien la perspectiva de la Iglesia sobre el sacerdocio, el rol de la mujer consagrada y cómo explican estas diferencias de función. Eso sí, basándonos estrictamente en la información que tenemos aquí. Perfecto. Entonces, la idea es clarificar los puntos clave de estos textos, captar la lógica detrás de la práctica actual y, bueno, mencionar brevemente el debate que existe, tal como lo reflejan las fuentes. Empecemos por lo central. Los documentos son muy claros en que una monja no puede celebrar la Eucaristía. ¿Cuál dirías que es la razón fundamental que exponen? Pues el eje teológico principal que presentan es el concepto in persona Christi capitis. Esto significa en la persona de Cristo cabeza. Ajá, Durante la Eucaristía, el sacerdote actúa representando sacramentalmente a Cristo. Y como la encarnación de Cristo fue masculina, la doctrina católica, según leemos aquí, sostiene que el sacerdote tiene que ser varón para, digamos, encarnar adecuadamente ese signo sacramental específico en el momento de la consagración. entiendo. Y es importante notar, los textos insisten mucho en esto, que no lo ven como una afirmación de superioridad del hombre, sino como una cuestión de fidelidad al símbolo del sacramento mismo. Entiendo. Es una distinción teológica muy específica. Y mencionan que esto no es algo nuevo, ¿verdad? Que tiene raíces históricas. Sí, exacto. Las fuentes lo conectan directamente con la elección de los 12 apóstoles que hizo Jesús. Ah, claro. 12. A ellos les dio la autoridad sacramental en la última cena. Entonces, desde la perspectiva que presentan estos documentos, ese acto inicial estableció el modelo para el sacerdocio ordenado. Vale. Entonces, si el sacerdocio sacramental tiene esa configuración según la Iglesia, ¿cómo describen las fuentes el papel de las monjas? Porque, vamos, su presencia es vital en la Iglesia. Correcto, y los documentos lo enfatizan mucho. Hablan de una diferencia de vocación y de función, pero no de dignidad o de importancia. Entiendo. Las monjas y las religiosas en general tienen vocaciones que se consideran igualmente esenciales. La vida contemplativa, la oración, la educación, obras de caridad enormes, cuidado de enfermos, administración de instituciones, misiones. Se describen como roles complementarios. Ahí me surge una duda sobre esa complementariedad que mencionas. Las fuentes detallan roles muy variados para las monjas, a veces de muchísima responsabilidad. Pienso, no sé, en una monja que dirige un hospital grande o una red de colegios. ¿Explican los textos cómo funciona eso en la práctica? O sea, cuando una religiosa puede tener autoridad administrativa sobre sacerdotes que trabajan, por ejemplo, en su hospital, pero no tiene autoridad sacramental. Es una muy buena observación. Si bien las fuentes recalcan la armonía de estos roles complementarios como un ideal, a veces sí se puede leer entre líneas esa complejidad que comentas. Presentan la distinción de forma clara. La autoridad administrativa o profesional de una religiosa en su ámbito, educación, salud, etc., se reconoce, pero se mantiene separada de la autoridad específicamente sacramental, que está reservada al sacerdote. Entiendo. Digamos que la coexistencia de estas distintas esferas de autoridad es parte de la estructura que describen. No lo presenta necesariamente como una fuente de tensión, sino más bien como parte de esa organización diferenciada de funciones. Comprendo la lógica interna que describen las fuentes, pero claro, este tipo de distinciones no ocurren en el vacío, ¿cierto? ¿Cómo abordan los documentos la mirada externa, esa percepción que a menudo choca con esta visión, que la ve como, anticuada o discriminatoria? Sí, efectivamente, los textos no ignoran esa realidad. Reconocen de forma explícita que desde fuera de la Iglesia y a veces también desde dentro, la exclusión de las mujeres del sacerdocio ordenado se ve como una forma de discriminación o incluso de machismo estructural. Claro. Sin embargo, la respuesta oficial que reflejan estas fuentes es insistir en que no se trata de una cuestión de menor valor o capacidad de las mujeres, recalcan mucho la igual dignidad bautismal de todos, sino de una fidelidad a lo que ellos consideran el diseño divino para el sacramento del orden. Un diseño basado en el ejemplo de Cristo y en la tradición apostólica que ven como ininterrumpida. Entendido. Es fundamental, como estamos haciendo, exponer ambas caras tal como parecen. La justificación teológica interna y, por otro lado, la crítica externa.
Queda muy claro el contraste. Entonces, para recapitular rápidamente lo esencial que sacamos de estos papeles, la imposibilidad de que las monjas celebren misas se basa, según la visión católica presentada aquí, en la teología sacramental, esto de actuar in persona Christi Capitis y el modelo de los apóstoles. Esto lleva a roles diferenciados que la Iglesia considera complementarios y de igual dignidad. Aunque bueno, todo esto genera un debate importante con visiones externas sobre la igualdad de género. Exactamente. Creo que hemos cubierto los puntos clave que nos ofrecen estos documentos. La postura oficial se apoya firmemente en esa interpretación teológica y en la tradición, pero al mismo tiempo se reconoce que existe una visión crítica externa muy extendida que cuestiona justamente esos fundamentos desde la perspectiva de la igualdad. Y lo que resulta fascinante, y quizás es algo en lo que seguir pensando, es observar cómo una institución con tanta historia como la Iglesia Católica articula sus fundamentos doctrinales, su tradición, frente a las sensibilidades y los debates actuales sobre los roles de género y la igualdad. Cómo dialogan, o a veces cómo chocan, esa herencia teológica y las demandas sociales de hoy. Es, sin duda, un tema complejo y que sigue en movimiento.